principales de cada una de las leyes. Para comenzar nuestra clase, les quiero dar la bienvenida ya a nuestra clase número 2. Ya estamos trabajando en la guía número 3 y esto significa que ya estamos a mitad de nuestro segundo bimestre. También quiero darle gracias a Dios que nos permite seguir interactuando a través de estos medios digitales y que permite también que el aprendizaje de ustedes pueda seguir y no se queden también estancados en un punto, sino que puedan seguir aprendiendo a través de esta modalidad virtual. Así que sean bienvenidos y bienvenidas. Con respecto a la guía número 3 y los que ya la descargaron, ya pudieron darse cuenta de esto, el día de hoy vamos a tener un cuestionario en línea que lo vamos a realizar al finalizar nuestra clase. El cuestionario en línea se va a realizar a través de nuestra plataforma y es igual que cuando realizamos nuestras evaluaciones bimestrales. En el caso de ustedes van a tener, son 5 preguntas, 5 enunciados que van a ser de selección múltiple y otros 5 enunciados donde van a tener que completar. Por ejemplo, yo recuerdo que hay un enunciado de completación que dice dónde deben quedar grabado o dónde debe quedar evidenciado las juntas que tenga o las reuniones que tenga cierta junta de cotización. Y ustedes, según lo que vamos a conocer el día de hoy, van a presionar o van a enmarcar aquella respuesta, ¿verdad? Igual es como selección múltiple, pero se trata más de completar el enunciado que se les presenta. Entonces, de eso se va a tratar. Son 10 enunciados y la actividad va a tener un valor de 10 puntos. No sé si tenemos dudas con lo que hay que hacer en el cuestionario. No, señor. Muy bien, gracias. Y hoy vamos a iniciar con la ley de contrataciones del Estado. Como les mencionaba, esta ley es un poco extensa, pero vamos a tratar la manera de conocer los aspectos principales de esta ley. Si ustedes gustan, a través de la clase también pueden ir haciendo sus preguntas o si tienen dudas, inclusive ir anotando los datos que vamos viendo acá para que no se les dificulte también realizar el cuestionario más adelante. Las primeras 2 guías trabajamos la ley de servicio civil, que en sí la ley de servicio civil, para recapitular, es la ley que rige a todos aquellos servidores públicos o trabajadores del Estado, ¿verdad? Ahí se menciona jubilación, el proceso para su selección, algunas sanciones y diferentes aspectos que se deben tomar en cuenta cuando se es un servidor público. Cuando hablamos de la ley de contrataciones del Estado, como su nombre lo dice, y como lo tenemos acá en el artículo 1, que nos va a hablar sobre el objeto de la ley y el ámbito que tiene de aplicación, esta ley va a normar todas las ventas, compras, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública que realicen ciertas entidades. Por ejemplo, todos los organismos del Estado se rigen en esta ley. También aquellas entidades que son descentralizadas y autónomas, incluyendo las municipalidades. También la ley de contrataciones del Estado, también en su inciso C, nos da a saber que las entidades o empresas, cualquiera sea su forma de organización, cuyo capital mayoritariamente esté conformado con aportaciones del Estado. Algunas entidades se dicen llamar, tienen una administración que puede ser mixta, porque también son autónomas, pero también pueden tener ciertas aportaciones del Estado. Esas organizaciones, esas entidades también se rigen a través de esta ley, porque cuando el mayor capital que ellos utilizan sea conformado o sea aportado por el Estado. Entonces, ya llevamos 3 aspectos o 3 entidades que entran en esta ley: los organismos del Estado, las municipalidades y aquellas entidades o empresas que en su organización el capital sea mayoritariamente conformado por las aportaciones del Estado. En la inciso D, tenemos que las organizaciones no gubernamentales y cualquier entidad sin fin de lucro que reciba, administre o ejecute fondos públicos. Y se van a exceptuar de aplicar esta ley las organizaciones de padres de familia, los comités, consejos educativos y juntas escolares del Ministerio de Educación para los programas de apoyo escolar. Es decir, que ellos quedan excluidos, ¿verdad? Todo esto de padres de familia, los comités que tenemos en nuestras comunidades, consejos educativos, juntas escolares, eso queda totalmente fuera de lo que nos va a imponer esta ley. En el inciso E tenemos también que todas las entidades de cualquier naturaleza que tengan como fuente de ingresos, ya sea el total
o parcialmente recursos o subsidios o aportes del Estado respecto al mismo. Es decir, que todas aquellas entidades que tengan ingresos que formen parte del Estado también los va a regir esta ley. También los fideicomisos constituidos como fondos públicos o fondos sociales. Y en el inciso G tenemos que además todas aquellas instituciones que conforman el sector público. Estos incisos nos dan a entender en dónde es el ámbito de aplicación de esta ley de contrataciones del Estado y que como el nombre dice del Estado, más que todo va a estar aplicado a todos esos organismos, entidades o instituciones que formen parte del sector público. También como parte del inciso, del artículo 1, perdón, tenemos que las entidades anteriores se van a sujetar a esta ley y al reglamento que se seleccione en esta ley. Que como ustedes saben, muchas leyes también tienen su propio reglamento. Y acá vamos a tener que, por la Dirección General de Adquisiciones del Estado, que forma parte del Ministerio de Finanzas Públicas, dentro del ámbito de su competencia en lo relativo al uso de fondos públicos, el reglamento establecerá los procedimientos aplicables para el caso de las entidades que están incluidas en las literales D, E y F, ¿verdad? Que son los que tenemos al inicio, que inclusive algunos ya fueron depurados, ya está la D, la E y la F, ¿verdad? Estos son los que van a estar descritos durante el reglamento. También tenemos que en los procesos de adquisiciones que se realicen con recursos de préstamos externos provenientes de operaciones de crédito público o donaciones a favor del Estado, sus dependencias o instituciones o inclusive las municipalidades, se aplicarán las políticas y los procedimientos establecidos por los entes financieros o donantes, considerándose estas disposiciones como una norma especial. Es decir, que cuando se realice algún tipo de donación especialmente, el uso o el procedimiento para poder utilizarlo va a ser también establecido por esos entes que lo van a donar. Por ejemplo, si se dona una cantidad de dinero exclusivamente para salud o para el Ministerio de Salud, esa cantidad va directa a ese organismo, ¿verdad? Para que se aplique con esa finalidad de aportar a la salud y de contribuir en ciertos aspectos a esa área. En este caso va a ser una norma especial cuando se haga operaciones de crédito público o de donaciones que sean a favor del Estado. También se deberá aplicar de forma complementaria las disposiciones contenidas en la presente ley, siempre que éstas no afecten o contradigan las políticas y procedimientos de adquisiciones por los entes financieros o donantes. Es decir, que también se va a aplicar aspectos que trae esta ley, pero siempre y cuando no las contradigan, ¿verdad? No porque esta ley dice que tienen que darle un porcentaje a cada ministerio, se va a hacer así porque la ley lo dice, sino que no. También si un artículo de esta ley va a contradecir las disposiciones de la entidad que donó ese dinero, entonces, pues no se va a tomar en cuenta lo que diga la ley, sino los fines con el cual se donó esa cantidad. También tenemos que si dichos entes financieros o donantes no tienen regulación establecida para tal fin, se aplicará lo establecido en la ley. Si ellos simplemente realizan una donación, ¿verdad? Sin exigir o sin decir a qué ámbito va destinado, pues se va a usar según lo que se establece en esta ley, ¿verdad? Que va a tener un cierto porcentaje para cada sector. Y también tenemos que en todas las adquisiciones que realicen con recursos de préstamos externos provenientes de operaciones de crédito público, se deberá cumplir con un proceso de concurso competitivo bajo responsabilidad del organismo ejecutor. En todos los casos deberá utilizarse. Guatemala tiene un sistema que se llama Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado y que el nombre que se le denomina es Guatecompras. En este caso en el caso de obra física debe respetarse y cumplirse todos los indicadores de divulgación de la iniciativa de transparencia del sector de la construcción o COST por las siglas en inglés. Es decir, que siempre que se realice algún tipo de adquisición a través de ya sea préstamos externos o del crédito público, que va a ser el fondo público que se tenga, se va a realizar a través de este sistema, que el nombre en sí es Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, pero se le conoce más como Guatecompras. No sé si ustedes han escuchado cuando están en las noticias o algo, o cuando llegan algunos políticos a nuestra comunidad que nos mencionan, ¿verdad? Ay, es que ese proyecto ya está en Guatecompras, ¿verdad? Entonces, eso se refiere a que ya está en ese sistema y que se está esperando que una empresa
o adquirir cierto tipo de material, ¿verdad? Porque eso se realiza a través de ese sistema. También nos dice que las disposiciones contenidas en el párrafo anterior son aplicables de igual forma en los casos que existan de contrapartida nacional en efectivo, es decir, que siempre se va a tomar en cuenta, sea como se haga la transacción o el envío del dinero, siempre se va a realizar de la misma forma, ¿verdad? Este artículo es aplicable sin importar el caso. Y también tenemos en el artículo 3 algunas disponibilidades presupuestarias, donde nos menciona que los organismos del Estado, entidades descentralizadas y autónomas, unidades ejecutoras, las municipalidades y a los que se refiere pues el primer artículo que fue el que leímos donde nos aparecía el ámbito de aplicación, podrán solicitar ofertas si aún no cuentan con las asignaciones presupuestarias que permitan cubrir los pagos. Para la adjudicación definitiva y firma del contrato, sí se requerirá la existencia de partida y créditos presupuestarios que garanticen los recursos necesarios para realizar los pagos por los avances de ejecución a ser realizados en el ejercicio fiscal correspondiente. Es decir, que las municipalidades o algunas entidades, ya sea descentralizadas o autónomas, o que sean exclusivamente unidades ejecutoras, podrán ofertar en el sistema sin aún tener el presupuesto que se les da de forma anual. Vamos a ver si se recuerdan quiénes autorizan el presupuesto en nuestro país. ¿Quiénes son los responsables de poder autorizar nuestro presupuesto, el presupuesto que se utiliza de forma anual? Bien, Luis nos dice el Ministerio de Finanzas Públicas. ¿Alguien más? ¿Quiénes son los encargados de legislar en nuestro país? ¿Quiénes emiten leyes? ¿Derogan algunas leyes? ¿Quiénes son los encargados? ¿Qué poder? Muy bien, Evelyn nos dice poder legislativo. El poder legislativo. Muchas gracias. Muy bien, sí, el poder legislativo. Gracias, Evelyn. Gracias, Luis. A los que me enviaron también sus comentarios en el chat. Sí, el Ministerio de Finanzas y el Congreso pues tienen mucho que ver. ¿Por qué? Porque algunos ministerios a través del Ministerio de Finanzas hacen llegar el presupuesto que necesitan de forma anual. Y ya el Ministerio de Finanzas, pues es quien se encarga de, ya sea de pasarlo al Ejecutivo o de pasarlo después al Congreso de la República, y es el Poder Legislativo, nuestro Congreso, el que va a decidir si aprobar o no el presupuesto. Este año al inicio hubo mucho revuelo por el presupuesto que se había aprobado, ¿verdad? Porque habían algunas discrepancias y habían cosas que eran innecesarias y había un presupuesto bastante elevado para esas adquisiciones. Entonces, este artículo se enlaza en decir que si aún no tienen destinado la municipalidad el presupuesto, aún así puede ofertar. Sin embargo, ya cuando se realice el contrato, sí va a requerir una partida o una evidencia de que ya se les fue asignado su presupuesto o de igual forma, si ellos ya tienen esos recursos para poder realizar los pagos respectivos. Y acá también tenemos que ya solicitadas las ofertas, no podrán transferirse la asignación presupuestaria para otro destino, salvo que se acredite con los recursos que no serán utilizados durante el ejercicio fiscal en vigor para cubrir avances de su ejecución. Es decir, que si yo oferto porque quiero realizar, yo soy, trabajo en una municipalidad y queremos arreglar una calle. Vamos a ofertar para ver qué empresa nos puede apoyar o para comprar los materiales y después yo no puedo decir que con ese mismo material voy a realizar otra calle o que voy a hacer otra o voy a proseguir esa obra si no tengo yo otra oferta o si no tengo más recursos para poder cancelar. Es decir, que prácticamente una obra se va a hacer una por una. No puedo dejar una obra a la mitad y empezar otra, ¿verdad? Eso sería lo correcto. Terminar una obra y luego si aún así la municipalidad tiene los recursos, poder seguir realizando los trabajos de construcción o las actividades que vayan a realizar.
En el artículo 4 vamos a tener el sistema de información de contrataciones y adquisiciones del Estado, a lo que nosotros llamamos Guatecompras. Este es un sistema para la transparencia y la eficiencia de las adquisiciones públicas. Su consulta será pública y será gratuita, es decir, que esto es totalmente público, es como se dice comúnmente, es del pueblo y para el pueblo. Y también se puede consultar de forma gratuita y proveerá información en formatos electrónicos y los datos abiertos sobre los mecanismos y las disposiciones normadas en la ley y en su reglamento. Es decir, que todo esto se va a tomar en cuenta al momento de utilizar el sistema, ¿verdad? Y pueden ver ustedes datos, mecanismos y todas aquellas disposiciones que sean nombradas a través de esta ley. Y este sistema va a ser administrado, desarrollado y normado por el Ministerio de Finanzas Públicas, que es el órgano rector del sistema y será utilizado por todos los sujetos obligados por esta ley para las compras, ventas, contrataciones, arrendamientos o cualquier otra modalidad de adquisición pública. En él deben publicar la información relativa a todas las fases del proceso de adquisición, así como las codificaciones o catálogos que se establezcan para las adquisiciones públicas. Es decir, que el sistema puede pedir ciertos requisitos y las personas que van a ofertar en él tienen que cumplir con esto, ¿verdad? Ya sea con las codificaciones, con los datos que se les van a solicitar y con aquellos catálogos que les solicite para la adquisición pública que ellos quieren hacer, ya sea una compra, una venta o algún tipo de contratación. No sé si vamos bien hasta ahí. ¿No hay dudas? No, señor. Muy bien, gracias. Y también vamos siguiendo con el sistema de Guatecompras, tenemos que nos va a proporcionar las herramientas necesarias para que la información sea publicada y entregada de forma completa y pertinente. Esa es la finalidad que tiene Guatecompras, ¿verdad? Poder publicar la información y que sea entregada de forma completa y adecuada. La información, por supuesto, va a ser electrónica y digital y deberá publicarse al publicarse en el sistema incluirá, pero no se restringirá a los llamados a presentar ofertas. Es decir, que cuando se presenta algún tipo de oferta, no se va a restringir, ¿sí? ¿Alguien quería hablar? ¿No? Muy bien. Y cuando, como les decía, cuando se realice algún tipo de oferta, no se va a restringir a quienes deseen presentar ofertas, ¿verdad? La recepción de las ofertas, aclaraciones, inconformidades, respuestas, modificaciones, adjudicaciones, contratos y sus modificaciones, variaciones o ampliaciones, seguros de garantía y todo aquel documento que respalde el expediente de la adquisición hasta la finalización del proceso de adquisición. Y acá nos dice algo muy importante que es esto último, donde nos menciona que ningún funcionario público podrá limitar, alterar o restringir la información pública que debe contener el sistema de Guatecompras. Es decir, que el sistema en cierta parte también tiene esta norma, ¿verdad? No puede un diputado, no puede un alcalde venir y restringir cierta información que ya esté en este sistema, ¿verdad? Ningún funcionario público, ¿verdad? Acá no hace ningún tipo de excepción, sino que es general decir que ningún funcionario público va a poder alterar el sistema de Guatecompras, la información que ahí ya está publicada. Y nos dice también que los sujetos obligados de conformidad con la ley publicarán en el sistema de Guatecompras la información que la normativa vigente establezca como requisitos obligatorios en los plazos establecidos en las normas, disposiciones reglamentarias y las resoluciones respectivas. Toda aquella entidad, como las que vimos al inicio, que están obligadas a presentar y a publicar la información en Guatecompras lo van a hacer según los requisitos y las normas que establezca esta ley. Y siguiendo, por supuesto, todos estos, las disposiciones reglamentarias que nos impone. También nos dice que aquellas entidades obligadas en Guatecompras van a publicar la ley en los plazos que son establecidos.
¿verdad? Y es obligatorio el uso de formularios electrónicos en todos los procesos de adquisición pública. Guatecompras, por ser también un sistema que va a ser electrónico digital, es obligatorio el uso de estos formularios para poder manejar la información en el mismo concepto. También tenemos que las programaciones de las adquisiciones públicas y sus modificaciones deberán publicarse en Guatecompras, pudiendo ser ajustados cuando sea necesario por la autoridad superior mediante resolución debidamente justificada. Es decir, que al momento de publicar, si se necesita hacer algún tipo de ajuste, se puede realizar, pero siempre y cuando se tenga una resolución donde esté razonado por qué se quiere modificar, ¿verdad? No simplemente por decir que se quiere modificar, sino que tiene que ser, presentar esta resolución ante la autoridad superior, en este caso sería el Ministerio de Finanzas, o razonando y justificando por qué se quiere hacer el reajuste en esta compra o en esta oferta que se presentó. El sistema de Guatecompras permitirá acceder a otros registros y sistemas relacionados con las adquisiciones públicas, ¿verdad? No simplemente ofertas, compras, sino que también otros registros que se tengan sobre adquisiciones que haya hecho el Estado. El incumplimiento por parte de los usuarios de Guatecompras de lo establecido en este artículo se va a sancionar según lo previsto en el artículo 83 de la presente ley, que lo vamos a ver más adelante. Y esto va a estar, esto lo adicionaron en el artículo 2 del decreto del Congreso de la República número 9/2015, el 16 de diciembre de 2015, ¿verdad? Acá yo les agregué algunos como estos asteriscos donde nos dice que fueron modificados. Hay otros que también fueron modificados, pero no se los agregué porque a veces las fechas o los números de decreto nos pueden confundir un poco. Y en el artículo 4 ter, si se dan cuenta, ya teníamos otro artículo 4 bis, que es el mismo artículo 4, pero es como una adición o un complemento al mismo. En el artículo 4 ter tenemos la transparencia de la obra y que nos dice que debe respetarse y cumplirse todos los indicadores de divulgación de la iniciativa de transparencia en el sector de la construcción. En el caso de obras físicas, con el fin de mejorar la transparencia y rendición de cuentas en el sector de la construcción de obras públicas a través de la circulación de información clave que permitirá la adaptación de procedimientos y buenas prácticas internacionales, con el fin de realizar un control más eficiente tanto en las contrataciones como en la elaboración de obras públicas. El reglamento de esta ley determinará las condiciones referentes a este componente. Es decir, que también parte de y un objetivo de esta ley es poder tener transparencia tanto en las obras públicas como en la contratación que se realice, ¿verdad? Tratar de que sea lo más transparente posible y que las actividades que se realicen, la construcción de las obras o indiferentemente de lo que vayan a hacer, se realice de la mejor manera posible y que también sea de una forma eficiente. En el artículo 6 tenemos los precios unitarios y totales. Tenemos que las ofertas y contratos que se presenten o se suscriban para el suministro de bienes y servicios para la contratación de obras deben tener el precio unitario de cada uno de los renglones que lo integran, expresados en quetzales, tanto en números como en letras cuando corresponde. Acá tenemos uno de los requisitos que solicita esa ley para poder ofertar, ¿verdad? Que vayan los precios unitarios y los totales, ya sea en las ofertas y en los contratos que se presenten. Debe contener el precio unitario en cada uno de los renglones que lo integran. Pues van a estar expresados en quetzales y expresados también en letras. Es como cuando hacemos un cheque, ¿verdad? Cuando se hace un cheque se coloca la cantidad en números y abajo hay un espacio donde dice colocarlo en letras, ¿verdad? Y ya colocamos nosotros en letras la cantidad. Esto es lo que también se solicita esta ley para las ofertas y contratos, que también, bueno, si ustedes a veces han comprado algo por mayor, en las facturas a veces viene eso, ¿verdad? Si compran un lápiz, por ejemplo, unidad tanto, total tanto. Entonces, eso es lo que pide también esta ley como un requisito para poder presentar tanto ofertas como contratos. Y en el número 7 tenemos la fluctuación de precios. Y nos dice que esto se entiende como el cambio de más, o sea, un incremento, o en menos, ya sea un decremento, que sufran los costos de los bienes, los suministros, servicios y obras con la base en los precios que figuran en la oferta de adjudicatarios e incorporados al contrato que se reconocen en las partes.
La fluctuación de precios en sí es ese cambio que ya sea por un incremento o un decremento que sufran los precios de lo que se desea adquirir, ¿verdad? Y también que dice que cuando las condiciones de contratación se pacte un precio cerrado y cuando se realice un ajuste por fluctuación de precios, las entidades sujetas a esta ley deben elaborar un informe detallado que argumente dicho ajuste. Este informe se publicará en Guatecompras y formará parte del anexo del contrato. Es decir, que si vamos a hacer una compra de cierto tipo de materiales y tal vez se incluyó un precio que en ese entonces era el actual, pero después de unos días pues subió, se realiza esta fluctuación de precios, ¿verdad? Igualmente si el precio bajó. Entonces se tiene que elaborar este informe detallado donde se va a argumentar dicho ajuste, ¿verdad? Puede ser porque el precio haya subido o bajado o porque al momento de contratar puede ser que la empresa haya subido el precio o haya bajado el precio, ¿verdad? Esto en el tema de las contrataciones. Entonces, se debe realizar este informe detallado donde se va a argumentar y se va a justificar el ajuste que se le hizo a los precios y este se va a publicar en Guatecompras y va a ser parte de un anexo en el contrato original para la adquisición que se necesite. A eso se le llama fluctuación de precios, ¿verdad? A ese cambio ya sea de incremento o de decremento que sufran los costos de ciertos bienes o de ciertas adquisiciones. Y en el artículo 8 seguimos hablando de los precios e índices, donde tenemos que el Instituto Nacional de Estadística, conocido por sus siglas INE, elaborará y publicará mensualmente en Guatecompras y en su página web los precios de referencia o precios promedio, salarios e índices que se requieran en la modalidad de contrato abierto y subasta electrónica y viceversa. Es decir, que el INE tiene la responsabilidad de elaborar y publicar tanto en Guatecompras como en la página web, todos estos precios, ya sea de referencia, precios promedio, los salarios también, ¿verdad? Para que haya como una base en la que los contratistas y aquellas empresas que desean ser contratadas tengan esa base de cuáles son los precios que se están manejando. También nos dice que las entidades sujetas a la presente ley van a quedar obligadas a proporcionar la información de precios de los bienes y servicios en la forma y consecuencia que el Instituto Nacional de Estadística lo requiera. Es decir, que siempre que el INE necesita algún tipo de información en cuanto a los precios, las entidades que mencionamos al inicio están sujetas y obligadas a poder brindarle ese tipo de información. También si los bienes y suministros son importados, el precio lo determinará una comisión integrada por un representante del INE y un representante de la SAT y un representante de las instituciones interesadas en ese producto. También nos dice que la autoridad contratante deberá solicitar al INE los precios e índices necesarios para los procesos de contrato abierto y subasta electrónica y viceversa. El reglamento establecerá la forma y especificaciones en las que se deberá hacer o se deberá realizar esta solicitud. El INE debe publicar mensualmente en Guatecompras y en su página web y por lo menos a su alcance las notas metodológicas y procedimientos a utilizar, ¿verdad? Esto más que todo es cuando se realice este contrato abierto a una subasta, donde nos dice que el reglamento va a establecer las especificaciones que debe llevar la solicitud. Y también que al momento de querer adquirir algo que sea importado, pues se va a realizar a través de una comisión integrada por un representante del Instituto Nacional de Estadística, un representante de la SAT y un representante de la entidad interesada. Y también nos comenta que las autoridades de conformidad a esta ley serán responsables de los precios e índices que apliquen en las demás modalidades de adquisición pública. Y también tenemos que el INE deberá asesorar a las entidades sobre las metodologías estándar de cálculo de índices de los precios y otros instrumentos técnicos propios de su especialidad y competencia. Es decir, que el INE tiene la responsabilidad de poder asesorar a aquellas entidades que pues tengan un poco de desconocimiento sobre las metodologías y el cálculo de los precios al momento de ofertar. Entonces el INE puede brindarles esa información porque también forma parte de la especialidad y la competencia o las habilidades que ellos poseen. También tenemos que en el marco de su mandato y competencia, la Contraloría General de Cuentas deberá fiscalizar todo el cumplimiento de estas disposiciones, ¿verdad? Que el dinero se utilice pues de la mejor manera posible y que no hayan alteraciones en los contratos o en los informes que se presenten. No sé si tienen dudas o preguntas.
¿No hay dudas? No, señor. Muy bien. Y por último, en el artículo 10 tenemos juntas de cotización o calificación. Estos son los únicos órganos competentes para recibir, calificar ofertas y adjudicar el negocio. Las decisiones las tomará la mayoría simple de votos entre sus miembros. Se realiza una votación para ver cuál va a ser la decisión y los miembros de la Junta pueden razonar su voto, ¿verdad? Al momento de razonar nuestro voto podemos nosotros realizar un argumento de por qué estamos realizando el voto, ¿verdad? Si en caso fuera necesario, los miembros de las juntas no podrán abstenerse de votar, ni ausentarse o retirarse del lugar en donde se encuentren constituidos. Durante la jornada de trabajo en el proceso de la adjudicación, es decir, que ellos no pueden decir yo no voto, sino que tienen que votar porque así lo dice la ley, no pueden ausentarse ni retirarse antes de que termine la reunión o la jornada de trabajo. Y también nos dice que estas juntas deben dejar constancia de todo lo actuado en actas respectivas. Ellos tienen que hacer un acta en cada reunión en la que estén presentes para dejar evidencia de lo que hablaron o de lo que realizaron. ¿No tienen dudas o preguntas con lo que vimos el día de hoy? No, señor. Muy bien, No, gracias. señor, estamos bien, gracias. Muy bien, gracias, muy amables. Entonces, si no tenemos dudas o preguntas, con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Espero que lo que hayamos visto hoy les ayude, les sirva para comprender un poquito más lo que viene en nuestra guía de esta semana y les agradezco por su atención y por la participación que tuvieron a lo largo de la clase y ahora ya pueden pasar a plataforma, ya está habilitado su cuestionario. Como les decía, son 10 preguntas, 10 enunciados, perdón, de lo que acabamos de ver ahorita, ¿verdad? De algunos aspectos que son importantes. Entonces, si no tenemos más comentarios, con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy y les deseo que pasen una feliz tarde.